Bien, aquí estamos junto a ustedes ya para nuestra primera entrevista. Les dijimos, vamos a vincularnos a economía hoy. Por lo menos para el quien habla es placentero el hacerlo, aunque dicen algunos que puede considerarse un poco difícil el entender la economía y en realidad tiene sus grados de sencillez y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Para ello hemos invitado al docente universitario, economista él, Omar Velasco, conocido nuestro. Omar, muchísimas gracias, bienvenido a Cartas sobre la Mesa. ¿Cómo estás, tocayo? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. A ver, Omar, hoy han hecho, bueno, en realidad el gobierno ha promulgado la reformulación presupuestaria. Esto significa la incorporación de algo así como un poco más de 5.000 millones de bolivianos. Ya extracámaras hablábamos que significaría un poco, más o menos cercano al 2% del presupuesto, ¿verdad? O del PIB, del presupuesto. Ahora, ¿qué trascendencia tiene este monto para el presupuesto en términos de recursos para enfrentar la recta final de la gestión? Bueno, habría que evaluarlo en su justo medio, ¿no? Por un lado, si estos recursos no se hubieran aprobado, lógicamente implicaría menores recursos para las entidades, ¿no? Con total seguridad. Pero del otro lado, lo que también hay que entender que ya, por un lado, estamos hablando de un monto relativamente pequeño en proporción al presupuesto inicial, que era, digamos, bastante grande. Y por otro lado, el tiempo de ejecución que resta hasta fin de año es muy corto y eso limita la capacidad de ejecución que tienen las entidades, ¿no? Lo que sí ha sido una buena noticia de parte del Ejecutivo es haber modificado los plazos en el instructivo de cierre fiscal, ¿no? Que normalmente establece plazos para la conclusión del año, extendiéndolo hasta el 20 de diciembre, con lo cual las entidades van a poder ejecutar un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer en este mes? No pueden sacar licitaciones porque ya el tiempo de una licitación supera los 30 días. Tendrían que ser compras menores, pago probablemente de transferencias, deudas que tengan actualmente contraídas. Pueden devengar esos recursos, ¿no? Para poderlos pagar al año. Entonces, son algunas de esas operaciones las que se pueden realizar, pero el impacto en la economía va a ser relativamente pequeño, independientemente del monto, porque ya estamos en un básicamente cierre fiscal. Ahora, ¿eran necesarios estos recursos para entender que el gobierno tiene problemas de liquidez? Lo que yo diría es que, a ver, hay que explicar la esencia del reformulado. En una familia también se hace un presupuesto, ¿no? Claro. Porque la familia sabe cuánto va a gastar, pero hay una diferencia. La familia sabe cuántos ingresos va a generar durante el año, porque normalmente el sueldo, digamos, del jefe de familia es fijo. Esto no ocurre a nivel del sector público porque los ingresos son en realidad bastante fluctuantes, ¿no? Dependen de la dinámica del crecimiento, dependen de los precios internacionales y así otros factores, ¿no? En ese sentido, lo que pasa normalmente en el año es que se hace un presupuesto inicial que tiende a subestimar los ingresos y durante la gestión lo que vamos a tener es que los ingresos son más altos. Entonces, eso va a generar una brecha positiva en favor del gobierno, lo que para poder ejecutarlos se tiene que volver a inscribir, se tiene que crear nuevo presupuesto, ¿no? Y eso es parte de los recursos que se están destinando. Pero también debe haber parte que es fuentes de financiamiento simplemente. Estamos hablando de recursos de financiamiento y no de necesariamente ingresos nuevos para la economía, ¿no? Sin embargo, lo que hay que ver es que ya a esta altura del año, seguramente las proyecciones que tiene el gobierno amerita que estos recursos puedan ingresar a la economía para, digamos, completar los pagos que seguramente tienen previstos realizar hasta fin de gestión. Ahora, ¿por qué te pregunto esto? Porque hay algunas personas, algunos economistas que dicen, en rigor a verdad, lo que le faltaba al gobierno era liquidez para enfrentar la recta final del año para pagar sueldos y salarios. ¿Hasta qué punto podríamos considerar que es así?
Bueno, si vemos la composición del presupuesto adicional, más o menos era 70-30, ¿no? 30% iba para las entidades subnacionales, ¿no? Y la mayor parte era para el nivel central. Pero el nivel central tiene diferentes, digamos, partidas de ejecución, ¿no? Probablemente una parte sí debe ser para, por ejemplo, pagar gastos de funcionamiento, por ejemplo, en salud, educación, alimentación a la tropa de las Fuerzas Armadas, mantenimiento de carreteras, construcción de vivienda social. Todo eso forma parte del gasto público, del nivel central, del TGN, y probablemente esa parte mayoritaria estaba concentrada hacia esas afectaciones, ¿no? Pero no sé si estrictamente sea por un problema de baja liquidez del sector público, porque el sector público tiene distintas fuentes de financiamiento. Esta es una. Podría haber recurrido, por ejemplo, pensando en voz alta, emitiendo deuda interna en el mercado doméstico. Hoy en el sistema financiero hay mucha liquidez excesiva, yo diría. Entonces el Tesoro podría emitir títulos valor que compren los bancos y con eso financiar. Podría emitir títulos para que la gestora les compre, y eventualmente ver la posibilidad de realizar emisiones en el exterior, aunque ya prácticamente estamos al filo. Ahora, ¿cómo podríamos entender por qué estos recursos van a ir a algunas alcaldías, municipios y gobernaciones? Resulta ser que en los datos fácticos, muchos de estos gobiernos subnacionales no han logrado ejecuciones presupuestarias sustantivas. Y cuando digo sustantivas, es decir, que estén a estas alturas, deberían estar al menos ya en el 70% de ejecución o un poco más. Y la mirada así muy a grosso modo nos da cuenta de que no están en niveles importantes de ejecución. Ese es un buen punto que tocas, porque yo creo que no van a poder responsabilizar las entidades del sector público, subnacionales, el nivel central, en el sentido de echarle la culpa a la baja ejecución que seguramente van a cesar este año por la demora en la aprobación de las modificaciones presupuestarias, porque si uno hace, digamos, las cuentas, antes de este mes de discusión de la Asamblea del presupuesto, ya la ejecución de inversión pública, particularmente de las entidades subnacionales, venía cayendo un poco más del 50% en promedio. Eso es un nivel relativamente bajo si vemos el histórico de los últimos 10 años al menos. Entonces eso va a implicar que tengamos un nivel de ejecución de inversión relativamente bajo o muy parecido al del año pasado, ¿no? Para no ser extremadamente pesimistas. Yo creo que vamos a repetir los números del año pasado, pero la economía, para seguir creciendo y para sostener el crecimiento económico, requiere que el nivel de inversión vuelva a despegar, ¿no? Y eso implica no solo recursos, implica capacidad de gestión, implica también capacidad técnica, ¿no? Y creo que eso también es lo que está faltando a nivel de nuestras autoridades subnacionales. Que no sería culpa de la aprobación o no de estos recursos, porque si te pones a pensar, se están aprobando estos recursos ya a filo, ya no hay tiempo para hacer inversión, digo yo, en los parámetros de las... más de 50.000, necesitas más de 50.000, 200.000, necesitas periodos más largos. Por lo tanto, se va a concentrar en gastos rápidos. Es lo más probable. El presupuesto, aquí hay un tema importante. El presupuesto de gastos tiende a ser bastante inflexible por el tema del gasto corriente. Hay gastos que se tienen que pagar de manera recurrente, y entonces el Estado no puede dejar de honrar sus obligaciones con el sector privado. Entonces es muy probable que esa sea la prioridad que el gobierno dé, tanto de servicio de la deuda como de importaciones de combustibles, que son gastos básicos para el funcionamiento hoy de la macroeconomía. Y a nivel subnacional, probablemente el principal problema no es tanto la ejecución del gasto solamente, sino también la ejecución del presupuesto de ingresos. Porque lo que también está pasando es que, si bien se tiene un presupuesto aprobado,
En los hechos, esos recursos no se materializan en flujos de caja para las regiones, ¿no? Y eso se debe a que la economía está en un proceso todavía de recuperación. Crecemos, como dice el gobierno, pero estamos también creciendo un poco menos. Y eso hace que la coparticipación tributaria no llegue en la misma cantidad que llegaba antes, ¿no? Consecuentemente, y sumado a la caída de las nominaciones, volúmenes de gas, las entidades subnacionales se están viendo en una situación distinta, donde tienen menos recursos y donde los gastos mantienen esa inflexibilidad que comentaba al inicio, con lo cual las necesidades de financiamiento del sector público podrían ir aumentando. Ahora, este monto podría hacer de que el déficit fiscal se incremente. En realidad, cuando se aprueba la modificación presupuestaria, se tiene que aprobar en paridad, es decir, ingresos con gastos, ¿no? Sí. Sin embargo, puede ser que dentro de los ingresos hayan partidas de financiamiento, entonces no necesariamente son de ingresos puros del sector público, y eso sí podría implicar un aumento del déficit fiscal. Sin embargo, si creemos en las proyecciones del gobierno, el año pasado han estado muy cerca de las proyecciones que han estimado. Este año deberíamos terminar con un déficit fiscal igual o incluso levemente menor a lo que hemos registrado en 2022. Ahora, en estos alcances, ¿tú crees que en este año también la inversión pública sea afectada, es decir, no tenga la misma capacidad de ejecución que en la anterior gestión? Bueno, lo que vemos en la inversión pública es que hay una recomposición en términos de la priorización del gasto. En la década anterior había una fuerte incidencia de, por ejemplo, la construcción de carreteras, la infraestructura ocupaba una fuerte participación dentro de la inversión pública, ¿no? Hoy ya no se están construyendo muchas carreteras y se está dando más prioridad al impacto que puede tener más a corto plazo el tema de la industrialización, y yo creo que esa es un poco la estrategia que el gobierno está apuntando. En ese sentido, es una estrategia útil, pero probablemente, o sea, es una estrategia responsable. En el largo plazo eso puede dar resultados positivos, pero muy de corto plazo el impacto económico no es podría no ser tan significativo, ¿no? Y en el nivel subnacional lo que estamos viendo es más bien un achicamiento de la inversión pública, ¿no? Que es preocupante, porque en la medida que las entidades subnacionales no logran compensar la caída de los ingresos hidrocarburíferos, porque son quienes más reciben de la renta petrolera, lo que estamos observando es que la tasa de inversión pública de la economía se está moderando, y eso por supuesto puede tener implicancias sobre el crecimiento, no hoy estamos bien, sino en el crecimiento de mediano plazo. Hay una relación directa, ¿no?, con la inversión. Por otro lado, hablemos, regularmente diciembre suele ser un mes que tiene liquidez, y no tenemos que explicar por qué tiene liquidez, porque se nos paga un sueldo adicional en fin de año, etcétera, etcétera. Más esta cantidad de dinero agregada, ¿podría generar alguna presión inflacionaria en relación a los otros meses? Tú lo has mencionado muy bien. Estacionalmente, fin de año es un mes altamente expansivo desde el punto de vista del sector público. Eso es algo recurrente, no hay por qué alarmarse, es una estacionalidad, porque normalmente los municipios tienden a acelerar el gasto justo fin de año, ¿no? Que es lo que estamos ahora viviendo, y eso implica una fuerte cantidad de inyección de dinero a la economía, que no necesariamente se traduce en presiones inflacionarias, por una razón importante, porque estos recursos luego son canalizados hacia el sistema financiero. Es decir, si bien el sector público expande liquidez, sí, el sector privado financiero se encarga de contraerla. Y eso explica el abultamiento del crecimiento de depósitos que tenemos hacia finales del año, ¿no? Consecuentemente, no debería ser una preocupación sobre la inflación. Sin embargo, para que una expansión fiscal muy fuerte no se traduzca luego en presiones inflacionarias, es necesario
que la oferta de bienes y servicios de la economía sea lo suficientemente abundante para que no exista una situación de escasez de alimentos y el exceso de demanda de dinero se pueda traducir en un momento posterior en un aumento de precios. Entonces eso es lo que hay que evitar. Ahora, no lo digo yo, si uno sale a la calle sabe que no es muy fácil conseguir dólares y nosotros tenemos una dinamicidad fuerte de importación de muchos bienes. Dada la escasez que se percibe de dólares en nuestro país, ¿no significaría que estaríamos afectando de alguna manera la oferta de bienes y servicios, de bienes en particular que traemos de afuera, y esto genere algún nivel de presión inflacionaria? Bueno, puede haber presiones inflacionarias también de origen externo, sí. Y eso estaría asociado a la inflación importada. Pero el sector público no sería directo causante, porque en realidad el gobierno tiene, digamos, en estructura de importaciones bienes de capital. Entonces esos son bienes que no forman parte de la canasta básica de consumo de los hogares. Consecuentemente, si el gobierno acelera las importaciones de bienes de capital, eso no va a tener influencia sobre el índice de precios al consumidor. Pero lo que sí es que la industrialización es un proceso altamente intensivo en divisas, y eso en un contexto de baja liquidez de moneda extranjera podría presionar aún más las reservas, ¿no? Por eso reitero y vuelvo, es importante que la estrategia de financiamiento que el gobierno vaya a encarar durante la próxima gestión. En este mes vamos a discutir el presupuesto 2024 nuevamente, y un tema fundamental en el análisis de la sostenibilidad macrofiscal va a ser la capacidad de endeudamiento externo que tenga el gobierno el próximo año para sostener las políticas de industrialización y las políticas de subvención a los hidrocarburos. Ahora, Omar, sabemos que regularmente las decisiones en materia política se toman también de acuerdo a las percepciones ideológicas y están en función de los ciclos que enfrentamos. ¿Tú cómo ves el accionar de la política económica del actual gobierno, dado la parte del ciclo que estamos? ¿La ves como contractiva o expansiva? Para entender la orientación de la política económica, uno tiene que comparar la postura fiscal, es decir, lo que tú has dicho, si es expansivo o contractivo, en función al ciclo económico. Sí. Cuando el ciclo económico está por debajo, es decir, la economía está creciendo menos de lo que usualmente crece en un contexto de largo plazo, y se aplica una expansión del gasto, se dice que la política fiscal es contracíclica. ¿Sí? Sí. En cambio, es procíclica en la situación inversa, ¿no? Sí. Estamos viviendo una situación de contraciclicidad de la política fiscal, es decir, que la política fiscal está respondiendo con estímulos, porque entiende que todavía el crecimiento económico no se ha recuperado por completo. Y eso es evidente porque la economía en la década anterior crecía en torno al 5% y hoy estamos creciendo en torno al 2,5%. Entonces es necesario que el gobierno continúe con esta orientación expansiva de la política fiscal en procura de sostener el crecimiento económico. Ahora, esta capacidad expansiva, por lo menos en términos monetarios, para no afectar uno de los temas más sensibles en la población como es la inflación, se requiere de determinados espacios de financiamiento. Lo más peligroso es que el financiamiento sea vía Banco Central, es decir, ¿tú crees que se haya recurrido ya? Porque no hay mucha información que nos oriente sobre este tema, ¿no? Bueno, en principio hay que, digamos, romper un poco este mito de que todo financiamiento del Banco Central es inflacionario. Hay toda una teoría hoy moderna que se llama la teoría monetaria moderna que desmitifica este hecho, ¿no? Porque el gobierno, mientras pueda financiarse sin generar un desorden macroeconómico, lo puede hacer, ¿no? De hecho,
durante el año 2020, el año donde estábamos con cambio de gobierno, fue el año que tuvimos mayor aceleración del financiamiento con fuente del Banco Central, ¿no es verdad? Y pese a eso, la inflación se mantuvo en un nivel bastante bajo. Entonces, no hay que entender que hay una relación directa, estricta e inevitable entre la emisión monetaria y la inflación. Ahora, esto es es decir, la emisión monetaria es una condición necesaria, pero no suficiente para generar un proceso inflacionario. Dicho eso, lo que sí es verdad y evidente es que el gobierno, al no poder financiarse abundantemente con financiamiento externo por las condiciones financieras externas que se han vuelto más difícil y por el cerco que tienen dentro de la Asamblea para hacerlo, están recurriendo a más financiamiento interno, y yo no dudaría que también están recurriendo a más créditos con el Banco Central, que sería lo evidente, lo obvio, porque esta es una ecuación. Si una variable no da, tiene que haber otra que explique la igualdad, ¿no? Entonces, asumiendo que el sector público se está financiando más con el Banco Central, esta es en el corto plazo una fuente necesaria, urgente para atender necesidades de liquidez de corto plazo, pero no sostenible en un contexto macroeconómico de mediano plazo, donde es importante reducir el déficit fiscal y por otro que el Ministerio de Economía pueda evaluar fuentes de financiamiento alternativas que sean mucho menos riesgosas para la estabilidad económica. Para el final, tú hablaste del presupuesto general 2024. ¿Tú crees que, dadas las características de los procesos sociopolíticos del país, la política económica que está implementando el gobierno más o menos sea una repetición de 2023? ¿O qué ajustes crees que deberían hacerse? Esa es una pregunta bastante desafiante, porque nos vamos a adelantar a lo que se va a realizar. Yo esperaría de parte del gobierno tal vez un poco de mayor aprehensión, primero del contexto externo, que está bastante complicado. Este contexto que antes ya era complicado, hoy se ha recrudecido, entonces eso de alguna manera debe estar reflejado en el PG 2024. Yo me animaría a sugerir proyecciones mucho más moderadas, más conservadoras para el crecimiento, ya no mantener un excesivo optimismo que la economía va a crecer en 4 o 5% como lo ha hecho una década atrás, porque las condiciones económicas vinculantes han cambiado. También va a ser muy importante cuál es su estrategia de financiamiento de las subvenciones a los hidrocarburos. Eso es algo que seguramente lo vamos a conocer. Y finalmente está el tema del financiamiento externo. Probablemente el gobierno requiera al menos $2.000 millones, tanto entre créditos de organismos multilaterales con China y también emisión de bonos soberanos, que yo no descartaría esa posibilidad como algo materialmente realizable, para poder garantizar el financiamiento de la función pública durante 2024. Omar, muchísimas gracias. Te vamos a volver a invitar porque también nos interesaría saber qué impacto va a tener nuestra economía con las perspectivas que plantea el nuevo gobierno que asumirá el próximo mes de diciembre en la Argentina. Va a ser interesante conocer tus puntos de vista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar. Buenas noches. Muchas gracias.